Vamos a comenzar con una gráfica que nos muestre algunas circunstancias de análisis. Ese rostro de preocupación de esta persona nos expresa seguramente, de repente para alguno, le es familiar, ¿no? Es típico de esos momentos en donde nos dan un plazo determinado para desarrollar una tarea y a veces sentimos que no vamos a jalar, que no vamos a dar con los tiempos, que no nos va a alcanzar el tiempo asignado para determinada tarea. Y por eso el rostro de preocupación, ¿no? Mirando el reloj, sintiendo de que de repente no me va a alcanzar el tiempo. La pregunta del millón es esta, y que soy seguro que más de uno en un momento probablemente se lo haya hecho, ¿no? ¿Por qué siempre siento que el tiempo nunca me alcanza para todo lo que tengo que hacer? ¿Por qué siempre siento que el tiempo no me alcanza para todo lo que tengo que hacer? Pregúnteselo varias veces. Porque de lo que se trata en esta sesión y en esta parte introductoria es de decodificar cuáles son aquellos síntomas, les llamamos así, o sea, conductas que me permiten evidenciar que estoy teniendo una deficiente administración del tiempo. Y esto es importante hacerlo cuando uno inicia una etapa de aprendizaje en donde justamente el enfoque va a estar puesto en el orden del tiempo, el manejo de la organización y la gestión que estoy haciendo de los tiempos. Entonces, lo invito a que usted revise esta lista que va a ver a continuación. Entonces, decíamos, una forma de saber si no estás organizando bien tu tiempo es identificar si presentas alguno de los siguientes síntomas. Vamos a irlos leyendo. Algunos se identificarán más con uno que con otro. Sales tarde del trabajo. Es un mal síntoma, porque en el trabajo tenemos un horario y hay personas que han transformado en el horario de trabajo en una situación ambigua, ¿no? Salen a las 4, pero se van a las 6, salen a las 6, pero en realidad salen a las 8, se quedan haciendo tiempo, usando la computadora. Pero salir tarde del trabajo es una evidente manifestación de desorganización y de un manejo de tiempos que no es el más conveniente, porque el tiempo de trabajo es un tiempo que uno tiene que saber gestionar durante la jornada laboral para tratar de que las actividades que tengo que realizar se puedan realizar durante ese tiempo. Hay tiempos para otra cosa, para la familia, para la distracción, para el aprendizaje. Y si demoramos o dilatamos nuestra salida del trabajo, probablemente todo nuestro horario sufra un desbarajuste. ¿Qué otro tema puede demorarnos? Reuniones largas que se desvían del tema. Es algo común, ¿no? Hay gente que le tiene animadversión a las reuniones porque sabe de que, reunión, esto va a ser de nunca acabar. Porque tenemos un equipo de trabajo muy conversador, o porque nos vamos por las ramas, o porque no tenemos una guía para estas reuniones y al final terminan demorándose más de la cuenta. Otro síntoma, te llenas de tareas por no saber decir no. Y esto es más común de lo que uno pueda creer, ¿eh? Personal muy capaz, muy desarrollado, pero que a veces se transforman en personal pulpo, ¿no? Todo lo que lo tiran lo agarra. Tienen no 8, sino 12 brazos. Y dicen que sí a todas las tareas, a veces sin evaluar si realmente van a poder desarrollar esas tareas y todas esas tareas, porque son un número grande de tareas, en el tiempo en que deberían de poder hacerlo. Es un tema de análisis muy interesante porque principalmente en el tema de no saber decir que no, podemos encontrar en la trastienda de esa decisión algunas cositas que cabe que usted se ponga a analizar, ¿no? ¿Por qué tengo esta actitud de no saber decir que no? Miedos, temores, miedo a que me van a juzgar mal, o a que no me van a considerar porque parezco un trabajador vago, relajado. A veces son prejuicios o ideas a priori o creencias falsas, pero nos aferramos a ellas y terminamos generando no solamente un desorden en nuestros horarios, sino también picos de estrés. Hay gente que se recarga de trabajo más de la cuenta porque no sabe decir que no. Siempre digo que no pasa por solamente saber decir que no. Hay que saber decir que no con claridad, sin ofender, con respeto. Y hay que saber decir que sí con la misma claridad cuando uno puede hacer algo, porque un sí responsable es un sí que se va a ocupar de hacer las cosas como se debe.
Y un no significa una imposibilidad concreta y real, evidente. Usted puede sentarse con su jefe a explicar las tareas. Es más, puede comunicarlo de modo tal y de forma tal en que usted le traslade al jefe la responsabilidad. Ok, me interesaría ayudarte en eso, pero tengo estas 5 tareas. Ayúdame a jerarquizar la importancia de cada una, porque no sé si pueda con todas. Entonces, el espectro cambia, ¿no? No es una negativa rotunda, no puede ser confundida con mala predisposición de usted si usted tiene la apertura y la capacidad de comunicación como para entrelazar sus problemáticas con las decisiones de los jefes o de las personas que le asignan esas tareas. No es sano, no es saludable que usted no sepa decir que no y que se llene de tareas que a veces no va a poder cumplir. Otra problemática, tus objetivos son confusos o cambiantes, ¿no? Hoy queremos una cosa, mañana otra, o a veces en la oficina, en el espectro del trabajo, tenemos unas consignas algunos días y otros días otras. Entonces, esa ausencia de claridad en los objetivos hace que cuando uno llega a las actividades, uno no sabe bien a qué darle prioridad. Recuerden de que toda tarea de administración y de gestión está compuesta por actividades, pero esas actividades están regidas por objetivos, por planteamientos a priori que se hacen y que permiten que usted o la persona a cargo de la oficina desarrolle una gestión estratégica, es decir, una gestión con plazos, con objetivos, con entregables. Entonces, cuando los objetivos son poco claros o confusos, evidentemente uno puede caer en el error de el activismo por el activismo, por cumplir, por no quedar mal, pero un activismo vacío de sentido, porque no sé para qué hago tanto esto o no sé cuál es la diferencia entre una actividad u otra o cuál es la prioridad. Le dedicas más tiempo a perfeccionar lo que ya hiciste. Hay gente que invierte demasiado tiempo y le da demasiadas vueltas a las cosas porque nunca está satisfecho con lo que está desarrollando. Se dice bien que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, hay gente que invierte mucho tiempo perfeccionando, revisando y nunca termina de revisar y distrae tiempo importante que debería dedicarle a otras tareas. Los acuerdos a los que llegas no tienen plazos acordados. Ese es un defecto muy frecuente en muchas oficinas en las que me ha tocado oportunidad a mí como consultor externo de hacer diagnósticos organizacionales, ¿no? Mucha reunión, poco acuerdo. Entonces, poco útil la reunión, porque las reuniones o las coordinaciones son para que uno tome acuerdos y establezca plazos, tiempos y formas y entregables. Entonces, cuando uno tiene establecida esta mecánica de trabajo, pues es difícil que uno pierda el orden. Es más, puede ser que haya tirantes en algunas relaciones, porque hay personas que son más ortodoxas en el cumplimiento de los tiempos. Pero si hay un horario y un acuerdo, pues hay que respetarlo. Por eso es que previo a esto se realiza esta interacción donde usted se pone de acuerdo con otras personas para establecer cuándo, de qué forma y para cuándo va a tener lo que le están pidiendo. Por eso se dice que los acuerdos a los que se llega tienen que tener plazos acordados. Si no los tienen, hay ahí un síntoma de deficiente gestión del tiempo. Te das cuenta al final de una entrevista que demoró más de lo que planeabas. Hay gente que se demora una vida en las entrevistas. Va por 20 minutos y se queda 2 horas. Y a veces 2 horas injustificadas. Y cuando el personal es comercial dice, no, que estamos haciendo relaciones, que es importante dedicarle tiempo al cliente. Pero a veces uno se da cuenta que no siempre es así. Y a veces eso son excusas, ¿no? Para evadirse de tareas que no le gustan realizar. No llevas el tiempo de las actividades que realizas. Hay gente que no controla el tiempo. Se engancha, se pone a hablar, conversa y se le va la memoria y no está pilas con la gestión de tiempo. Uy, ¿qué pasa con nuestra amiga? Que mira el relojito que cada vez está más loca, está desesperada. Y sigue preguntándose, ¿por qué siempre siento que el tiempo nunca me alcanza para todo? Acá tenemos más síntomas para que usted revise esta lista. Es interesante que usted lo haga conmigo y si ve algunas cosas que le resultan familiares, las anote en un papel. 3, 4, 5, las que usted considere que son aquellas en las que usted cae. Bien, no llevas un plan diario de tus tareas. Tema crítico.
siempre es conveniente tener una agenda de trabajo diario, semanal y mensual. Y no solamente consignar actividades, sino establecer objetivos. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? Para que luego de unos cuantos días desarrollando esa tarea, yo pueda medir y evaluar si conseguí con las actividades que hice aquel objetivo al que yo me estaba dirigiendo. Esto es como cuando uno empieza a ir al gimnasio, ¿no? Y empieza a desarrollar una rutina. Y tales días hace brazos, tales días hace piernas, tales días hace hombros. Y lo hace de manera recurrente porque tiene un objetivo: perder peso, reforzar musculatura. Y los objetivos no se consiguen en un día ni en una semana. A veces son meses. Pero en algún momento uno se toma la medida y dice, uy, bajé de peso, o incrementé brazos, o fortalecí muslos. Entonces, esto es como para entender lo importante de amarrar las actividades con objetivos. Por eso lo importante de llevar un planeamiento diario de tareas. No tienes en cuenta los imprevistos al planificar. Bueno, esto sí es una falta de viveza, pues de astucia, porque uno tiene que ser consciente. Uno tiene que tener márgenes de holgura. Yo calculo esto que se va a demorar 5 días, pero es probable que se demore 7 u 8. ¿Por qué? Por tales motivos. Esas holguras hacen que yo tenga espacio para decir, si esto no se cumple en esta cantidad de días, tengo un margen de tiempo adicional. Eso tiene que ver con el cálculo de imprevistos. Pueden suceder cosas que afecten el entregable, y capaz que este entregable mío es parte de un proyecto más grande y yo afecte a todo el proyecto. Por ello es importante tomar en cuenta los imprevistos. Otro tema, le das más importancia a lo que hay que hacer, a las tareas, y no a lo que quieres obtener, que son los objetivos. Lo dijimos hace un rato, ¿no? Hay gente que es esclava de las actividades, porque de alguna manera a veces las actividades nos resultan placenteras, o estamos habituados o nos hacen fáciles, pero cuando entramos a analizar objetivos, el para qué estamos haciendo esto, hay personas que se quieren desentender y dicen, yo cumplí con lo que me dijeron que era tal o cual cosa. Pero convengamos que esta evaluación de tiempos que estamos haciendo forma parte de un espectro de habilidades, que son las habilidades gerenciales. Hay un mundo más grande que es el de las habilidades blandas, todas. Y ahí uno también estudia gestión de tiempo. Pero lo que estamos haciendo ahora en este desarrollo de este módulo en particular es hablar de gestión de tiempo, pero ojo, dentro del espectro de lo que significa el desarrollo de habilidades gerenciales, directivas. Entonces, es mucho más importante que usted esté orientado a desarrollar actividades en base a objetivos, porque eso hace a una buena planificación estratégica. No tienes conocimiento de las personas que influyen en tus decisiones o tareas. Esto es una cosa que a veces sucede por descuido, pero yo tengo que estar empapado de con quiénes trabajo, de quiénes son las personas que influyen en mi toma de decisión y en mi tarea. Tengo que estar vinculado. ¿Por qué? Porque si yo desconozco esto, pues vienen y me cambian los planes y yo termino siempre diciendo, me voy a demorar 5 días y te demora 7. ¿Pero qué pasó? No, que vino fulano, que vino sutano, que este trabajo era con aquella persona. Entonces, uno tiene que tener claro con quién interactúa cuando desarrolla un trabajo de equipo. Puede ser gente de otras oficinas o de otras áreas. Tengo que saber con qué bueyes aramos. ¿Por qué? Porque no puedo decirle a mi jefe, me voy a demorar una semana y luego demorarme 2 y tomar como excusa, es que yo no sabía que estas personas trabajaban así, me terminé demorando más porque no son mi equipo cotidiano. Eso suena a excusa absurda, ¿no? Dentro de un espectro laboral, porque en realidad está al alcance de cada uno identificar cómo son estas personas y tomar tus precauciones para que después no termines con la tarea incompleta y repartiendo culpas. Realizas las tareas de los demás al final tú mismo. Esto también es muy común en muchos espectros laborales, en donde la persona, listo, déjenlo, me ocupo yo. ¿Y qué termina pasando? Que esta persona se llena de tareas, algunas que no son de su competencia, que tendría que supervisar y no desarrollar, y lo hace porque no tiene confianza en su equipo, ha visto errores de algunos, no renueva la confianza en la gente que se equivoca, que es normal que se equivoquen, pero al final termina asumiendo más de lo que debe y termina cargándose de tareas y por lo mismo termina poniéndose en sí mismo en riesgo, porque a medida que yo tenga más tareas de las que puedo absolver,
la posibilidad de error es cada vez más alta. ¿Qué más tenemos como síntoma de una deficiente administración? Fíjese lo que está en pantalla, ¿no? Resfriados permanentes. Hay gente que se enferma. Existen los famosos paralelismos psicofísicos, que son espacios en donde nuestra salud se fue afectada de manera categórica por espectros como el estrés, la presión, ¿no?, la preocupación. Hay gente que se le cae el pelo, que se pone mal, ¿no? Hay gente que termina estando demasiado irascible, con un humor irritable, no se le puede decir nada, se desespera. Hay gente que para, y esto yo estoy seguro que más de uno lo ha visto, hay gente que para todo el tiempo cansada, bostezando, ¿no?, moviendo la cabeza o en una posición parecida a la de la chica de la foto, ¿no? ¿Por qué? Porque están llevando un agotamiento muy grande sobre sus hombros. Entonces, de esta página que hemos visto y de la anterior, que hay una larga lista de síntomas de una deficiente administración del tiempo, los invito a que se analicen, porque si al menos identificaste 6 de los síntomas anteriores, necesitas gestionar mejor tu tiempo definitivamente. Porque ya hablar de 6 es que hay muchas cosas ahí por desarrollar.